Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao. Esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Una extraordinaria semana para todos ustedes que nos escuchan en este día. Si nos oyes por primera vez, puedes conseguir todos nuestros devocionales en nuestro canal de YouTube, Pastor Mao, y en nuestras diferentes redes sociales. Pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en algo que alguien me enseñó un día. Me dijo, lo que Dios hace no tiene sentido sino propósito. Y eso me gustó y me hizo pensar. Porque en su momento trataba de encontrarle el sentido lógico a lo que estaba pasando en mi vida con Dios y nunca se lo encontré. Además, porque Dios siempre obra al revés o al contrario de lo que cada uno de nosotros piensa. No es a nuestra manera ni con nuestro modelo. Y de alguna forma, como yo funcionaba en este mundo buscándole sentido a todo, quise hacer lo mismo con Dios. Pero jamás pasa y jamás pasará. Porque a mí me estaba pasando una cosa y Dios estaba pensando en otra cosa nueva, totalmente distinta para mí. Cuando su palabra venía, me hablaba de cosas que si yo tratara de ponerle sentido, se harían irreales o serían irreales. Fue cuando paso a paso fui comprendiendo que las cosas de Dios o su manera de obrar para mí no tiene que entrar en mi cuadro de sentido, sino en el ámbito del propósito. Además, porque mi manera de ver la vida antes de comenzar mi caminar en la fe era sobre la base de mis sentidos físicos o naturales. Y desde allí le buscaba sentido a todo. La lógica, la explicación. Pero al caminar por fe, ya mis sentidos físicos pierden sentido. Y cobra sentido aquellos sentidos que aprenden a mirar desde el propósito divino. Aunque suene como un jeroglífico, pero no lo es. En esta temporada, mis queridos amigos, temporada de valiente, hemos hablado que los valientes no viven por vista, sino por fe. Y resulta que al hacer ese cambio, también cambia de sentido a propósito todo. Y es allí cuando comienzo a trabajar en armonía con la operación de Dios y es desde allí que puedo obedecer y ser valiente. Porque amigos, los valientes son entendidos del propósito divino más que de sus falencias, carencias, experiencias, habilidades o capacidades. Escuchen esta maravillosa verdad. Hebreos capítulo 11, verso 32 al 34 dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de donde no habían, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Quiere decir que lo que Dios hizo con ellos y con muchos más no tiene sentido, pero sí tiene propósito. Por ejemplo, Daniel lo lanzaron en un foso lleno de leones hambrientos. Lo que tenía sentido era que se lo devoraran en un instante. Pero el propósito cerró la boca de los leones. Es decir que lees esa historia y tratas de explicar desde la lógica lo que pasó y no vas a poder. Ni le trates de encontrar sentido a lo que sucedió porque no lo vas a encontrar. Por esa razón es que algunos intelectuales, conocedores de las verdades de este mundo físico, no pueden explicar lo que sucede en el ámbito espiritual y como no pueden hacerlo, entonces simplemente al no encontrarle sentido, lo niegan, lo cuestionan y dicen no perder su tiempo hablando de esos hechos que son irreales porque no tienen sentido para ellos. Y es que precisamente todo lo que para ti no tenga sentido ni explicación, lo vas a sacar de tu radar como algo irreal o como algo verdadero. Ahora, ni qué hablar de Moisés, que él y su pueblo salen de Egipto porque van siendo perseguidos por el desierto por un ejército poderoso y al quedarse sin salida, Moisés levanta su vara y el mar se partió en dos para que pasaran. Pues obvio, eso no tiene sentido, no tiene explicación ni lógica racional. Por eso, para muchos es fácil negarlo. Sin embargo, para todo aquel que camina en fe y su entendimiento se amplía, entonces no le busca sentido al propósito. Y es cuando comienza a entender por qué Dios obra de esa manera.
Amigos, Hebreos 11 nos habla de algunos valientes que por fe conquistaron diferentes cosas y lugares, pero que además sacaron fuerzas de donde no tenían. Todo Hebreos 11 opera y se expresa desde lo ilógico, lo sin sentido, pero con mucho propósito. Es, amigos, un asunto en que si tratas de ver todo desde el sentido lógico y no le encuentras sentido a lo que Dios hace, entonces tu fe se debilita, porque rápidamente tu conclusión será: Dios ha perdido el control de eso. Hizo una promesa, pero se salió de sus manos. Me levantó la fe y ahora en este estado Dios ya no puede hacer lo que dijo que haría. Pero ¿saben algo? Cuando el valiente se apoya en el propósito para pensar y sacar sus conclusiones, se apoya en el propósito para tomar decisiones, cuando se apoya en el propósito para esperar con calma, entonces el valiente sabe que Dios sigue teniendo el control de todo. Sabe que sigue atento a cada detalle, que está al tanto de cada cosa que pasa y entiende que Dios sigue gobernando, teniendo autoridad sobre todo y que desde su trono manda y ordena para que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Allí es donde está Gedeón, un valiente en apuros porque se enfrenta a algo ilógico sin sentido que él y su pueblo tendrán que liberar de la mano de los madianitas, que son innumerables y que nada los ha podido controlar por 7 años, pero ahora resulta que a Dios se le ha ocurrido cambiar el curso de la historia de la manera más extraña posible, levantando un jovencito sin cualidades correctas y menos con la capacidad para hacer una operación divina, pero Dios le dice: no temas, yo te envío y te entregaré a tus enemigos en tus manos como un solo hombre. Para completar, todo parecía estar bien porque en el primer llamado que Gedeón hace, después de haber sido envuelto por el Espíritu Santo, atrae hacia él 30,000 hombres armados. Y Gedeón considera con eso que es suficiente. Seguramente se llena un poco de seguridad y confianza. Sin embargo, sucede lo inesperado. Porque escúchenme bien, con Dios en la historia, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cambio de planes se puede dar. Lo inesperado puede acontecer. ¿Puedes por favor hoy levantar tu fe como un valiente para esperar que suceda algo inesperado, para que suceda lo ilógico, lo sin sentido? Pues bien, escucha, Jeroboam, según el capítulo 7 de Jueces, es decir, Gedeón, y todos los hombres se levantaron de madrugada, acamparon en el manantial, en el campamento de los madianitas. Ahí el Señor le dijo: Gedeón, tienes demasiada gente para que yo los entregue en tus manos, así que vas a tener que decirle quién es un cobarde para que se regrese a la casa. Y se regresaron, escuchen esto, 22,000 hombres y quedaron solamente 10,000. Hasta aquí todo está bien, por lo menos con 10,000 todavía es posible. Pero de nuevo interviene y del versículo 4 al 6 le quita de encima el resto de hombres y solamente le deja 300. Amigos, de 30,000 a 300 es ilógico, no tiene sentido, es imposible, inexplicable, pero no importa. Está Dios en el asunto. Y si se dan cuenta, en la historia de Gedeón, Gedeón ya no pide señales ni confirmación, ni entra a discutir con Dios si se puede o no. Él está seguro en Dios. Mis amigos, aquí la historia se pone muy emocionante y espero que estés muy atento para lo que está por venir en la historia de Gedeón y comprendas que Dios sigue teniendo el control. Entonces espera lo inexplicable, espera lo ilógico, espera lo inimaginable. Dios está trabajando y no dejará las cosas así. Lo que Él comenzó contigo lo va a terminar. Aunque tú digas que no va a poder y que todo se salió del control, Dios te dice hoy: el control lo sigo teniendo yo. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.